Amigos, muy buenos días. Es un gusto estar en KDFI otra vez y con ustedes esta mañana. Algunos de ustedes me conocen, pero me presento nuevamente. Mi nombre es Benjamín Orozco Manjarres. Soy abogado penalista y toda mi vida me he dedicado al litigio penal. El día de hoy, pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que creo que a todos nos debe de interesar mucho. Se llama fraude fiscal por simulación. Ahorita veremos de qué se trata. Lo vamos a dividir en dos partes, esta primera sesión en esta ocasión, y vamos a tener una segunda reunión, me parece que es el próximo día 28, pero bueno, ya estarán ustedes informados de la fecha exacta y cómo vamos a trabajar ese día. Por lo pronto, déjenme decirles que es muy agradable poder hablar de estos temas penal fiscales. Yo me dediqué al derecho penal fiscal cuando tuve la oportunidad de ingresar al servicio de administración tributaria. Eso fue en el año 2004 y ahí descubrí una faceta en mi profesión muy interesante, que era la especialidad dentro de la especialidad del derecho penal, y es pues el penal fiscal. En los últimos tiempos sabemos que pues ha cobrado mucha relevancia, puesto que la administración pública ha puesto un énfasis particular en temas como la evasión fiscal y la elusión fiscal, de manera que pues, muchos de esos temas que en el pasado parecían estar olvidados, hoy por hoy cobran mucha actualidad. Y no deja la autoridad de recordarnos que la recaudación tiene un aspecto importante, y es buscar la manera de inhibir conductas que sean delictivas, es decir, que la tendencia a defraudar o eludir las contribuciones pues vaya a la baja. Entonces, pues aquí participan tanto el SAT como la Procuraduría Fiscal de la Federación y, sin lugar a dudas, pues la Fiscalía General de la República, que es quien integra las carpetas de investigación. Yo he tenido la curiosidad, la inquietud desde hace un tiempo de el tema de la simulación, o sea, cómo impacta la simulación, los contratos simulados dentro de la defraudación fiscal. Y he encontrado que la tendencia de los últimos años pues cada día es más marcada en el sentido de buscar que la autoridad recalifique los actos que celebra el contribuyente y darles la connotación y el efecto legal que ella desea, a fin de que el contribuyente pues, pague una contribución mayor. Eso honradamente abre un debate importante, serio, porque ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿qué valor entonces tiene celebrar un contrato si una autoridad viene y dice que mi contrato no sirve, que mi contrato no tiene los efectos que yo pretendía darle? Y desde luego que es una cuestión que genera incertidumbre en la mayoría de los contribuyentes. Entonces, vamos a abordar el tema desde el momento inicial, que es esa voluntad de los contratantes, y luego vamos a caminar en estas dos sesiones viendo cómo actuaría la autoridad para poder demostrar un fraude por simulación y qué elementos de prueba necesitaría para poder demostrar eso, y luego, más aún, qué valor jurídico le va a dar un juez penal
a esas evidencias, a esas pruebas que pudiera presentar la autoridad o el Ministerio Público acusador, cómo debería el juez de valorar las pruebas y ante qué se presenta, ante qué problema se presenta. Sin duda es complejo, me voy a ir despacito para que los conceptos sean lo más claros posibles, al fin que si estamos aquí y hemos hecho un espacio para platicar de esto, pues significa que no tenemos ninguna otra preocupación. Así es que relájense y vamos a disfrutarlo. Les suplico que me hagan preguntas porque eso nutre mucho la conversación. Yo sé que hay inquietudes y que quieren una respuesta. Y mi interés el día de hoy, por supuesto, y siempre lo ha sido, es pues dar respuesta a las preguntas. Creo que en temas de derecho son dos los intereses siempre que busco cuando estoy platicando o haciendo alguna conferencia o exposición, y es, primero, ser lo suficientemente claro, explicar de la manera más sencilla para que se entienda. Desgraciadamente, el derecho está plagado de conceptos y de ideas muy complejas que para la gente que no es abogado, pues le resulta difícil entender. Genera eso pues una sensación de insatisfacción porque se quedan como al principio sin entender. Y eso es gravísimo. El derecho tiene que ser algo, y su explicación algo muy sencillo de entender. El derecho es para todos, no es para unos cuantos. De manera que en la forma en que se vayan exponiendo las ideas, pues se entienden, y el abogado tiene la obligación de hacerlo así. Si entre abogados, y si hay abogados que me están escuchando y quieren una discusión con conceptos muy técnicos y muy elaborados, pues por supuesto que la hacemos, pero creo que acá, en este momento, la intención es poder transmitir algunas ideas básicas y que sean realmente recibidas. Entonces, les ruego me hagan sus preguntas y yo estaré muy pendiente de ellas. Aquí tengo mi teléfono, que es donde yo las voy a recibir. Haré algunas pequeñas excepciones. Estaré aquí, quiero decir, deteniéndome a leer las preguntas, y por eso en algún momento dado cortaré la exposición para leer la pregunta, pero es preferible porque así damos respuesta y le damos fluidez también, lo hacemos mucho más dinámico. Así es que voy a empezar por plantear nuestro tema. Vean ustedes qué es lo que quiero. Las facultades otorgadas para determinar la simulación de actos jurídicos y aplicar la cláusula antiabuso contenidas en los artículos 42b y 5a del Código Fiscal de la Federación, sumado a la creación del título sexto, que ustedes saben, relativo a los esquemas reportables, han dotado a la autoridad herramientas suficientes para perseguir no solo la evasión fiscal, sino también la tan codiciada elusión fiscal. Este es, de entrada, el planteamiento. Sin duda, hay una tendencia en los últimos años en el Código Fiscal en distintas disposiciones, como las que acabo de mencionar, buscar que la autoridad fiscal pueda declarar simulación de actos celebrados por el contribuyente porque ella considera que le resultan lesivos, es decir, que el contribuyente ha escogido formas contractuales que le perjudican porque no generan la contribución o el efecto fiscal que ella desea. Y sí, efectivamente, la tendencia es muy evidente porque
Si los reunimos y los leemos como lo vamos a hacer ahorita, nos queda claro que en el fondo hay una tendencia que a lo largo y ancho de todo el Código Fiscal va buscando esa facultad para la autoridad de recalificar los hechos o calificarlos a su manera. Digo también, dentro del planteamiento del problema, que no obstante lo anterior, se pretende evidenciar los graves problemas formales y materiales que enfrentan los jueces, obviamente los jueces penales, al valorar, conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia, las pruebas que demuestran la existencia de dicho delito fiscal tipificado en el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Bueno, este es el planteamiento del problema. Déjenme decirles que, en primer lugar, siempre ha existido la duda sobre qué es la elusión fiscal y qué diferencia tiene con la defraudación fiscal. Y sin duda, en la defraudación fiscal, conocida como evasión fiscal también, sin duda lo que prevalece es el dolo por parte del contribuyente con el fin de obtener o evitar el pago de contribuciones. Siempre será en la evasión fiscal, que es la defraudación misma, una intención dolosa, y sin duda sí hay distintas formas y dependiendo de ellas hay distintos tipos de defraudación fiscal que están tipificados en el Código Fiscal. Ahí no nos queda duda, pero la elusión fiscal es un tema que a lo largo de los años ha significado un debate muy amplio y profundo en los juristas, contadores, servidores públicos, legisladores, porque la elusión es otra cosa. La elusión, si bien es cierto, el contribuyente pretende pagar una contribución menor buscando evitar hechos imponibles que sean más gravosos para él, busca formas que siempre serán formas de derecho civil, de derecho mercantil, o sea, contratos, que son los actos jurídicos que tiene a su disposición en el Código Civil generalmente, para planear de alguna manera su actuación comercial, financiera, y de esa manera evitar quizá hechos imponibles que sean más gravosos, buscando esas formas de derecho civil que le permitan ubicarse en otro tipo de hechos imponibles que le resulten menos gravosos. Es lo que todos sabemos y ustedes conocen como la famosa planeación fiscal, ingeniería fiscal, lo que los grandes despachos de abogados, de fiscalistas han vendido por muchos años y lo que el gobierno siempre ha criticado. La administración pública nunca le ha gustado que los contribuyentes pues busquen formas de defenderse, porque es la verdad, creando una estrategia que les sea menos onerosa. Entonces, ese debate aquí está, sigue vigente y es en el terreno de la elusión fiscal. Hay quienes dicen que la elusión fiscal de todos modos es un delito. Hay quienes dicen que no, la mayoría dicen que no. Particularmente, yo pensaría que la elusión, si lo que el contribuyente busca son formas distintas para no caer en un hecho imponible, pues tiene la libertad de hacerlo y si lo hace y con eso paga una contribución menor, en mi opinión no sería un delito. Pero bueno, el problema no está resuelto, el problema está ahí y tiene décadas y esto se discute no solo en México sino en muchas partes.
El tema de la elusión fiscal dentro del Código Fiscal de la Federación está en eso que yo les señalé, el artículo 109 del Código Fiscal en la fracción cuarta. Entonces, ha sufrido esta fracción cuarta del 109 distintas reformas. Yo les comenté, siempre buscando poder sancionar y poder perseguir la elusión fiscal, no solo la defraudación, sino también la elusión fiscal. En los tiempos en que yo trabajé en el SAT, recuerdo perfectamente que hubo interés, iniciativas para modificar esa fracción cuarta del 109 y buscar, digamos, cerrar espacios con la intención de poder tipificar de una manera que no dejara dudas la elusión fiscal. No se ha podido, pero finalmente con lo que tenemos actualmente es con lo que la autoridad fiscal lo pretende. Y evidentemente esa fracción que dice al que celebre uno más actos con un perjuicio al fisco federal, pues son conceptos muy amplios y además podrían ser hasta muy subjetivos, lo cual deja un tipo que puede ser bastante abierto. Pero lo veremos con calma cuando estudiemos los elementos de este delito que yo digo de elusión fiscal tipificado en esa fracción cuarta del 109. Vámonos un poquito más atrás y veamos ahora cómo empieza esto. ¿Qué es a lo que nos enfrentamos cuando la autoridad ha tomado este tipo de iniciativas y contra qué creemos nosotros, siendo gobernados, que atenta? Es decir, la autonomía de la voluntad siempre ha estado consagrada como la máxima de todas las expresiones dentro del orden jurídico. Es decir, a raíz de la Revolución Francesa, con un liberalismo en todos los sentidos, se consagró la voluntad de los gobernados como la máxima expresión dentro del contexto jurídico y el orden jurídico en general. Es decir, el Estado está y existe solamente para que no haya conflicto entre las partes si se presentara, pero que la voluntad de cada una de las partes en un contrato sea la máxima expresión. Como dicho en otras palabras, la ley de todas las leyes es lo que las partes hayan contratado. Y de hecho, lo seguimos pensando y sintiendo. Si ustedes se fijan, creemos que cuando nos sentamos con alguien y celebramos un contrato, buscamos un abogado para que nos ayude en la redacción, muchas veces del contrato. Estamos convencidos que lo que se puso o no se puso en ese contrato es la ley. Y finalmente, si de ese contrato se desprende una controversia, pues los tribunales y todo el orden público estará a la disposición de nosotros para hacer cumplir nuestra voluntad en aquel contrato. Así es como pues, las empresas tienen la seguridad de invertir, aplicar su dinero en un negocio y ir a un país o venir a un país, invertir, porque saben que la voluntad que ellos han expresado en sus contratos son la máxima expresión y que la ley solamente está para protegerlos a ellos. Y eso, pues claro que es cierto, pero ¿hasta qué punto ese fenómeno, esa autonomía de la voluntad sigue prevaleciendo en los tiempos actuales? Es el punto. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos ahora una revolución impresionante social, es decir, hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de minorías, hablamos de en fin, un orden jurídico que debe de respetar ciertos derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y que todo el orden jurídico debe alinearse a eso. Hemos notado un cambio de actitud en esto, en esta autonomía de la voluntad se le han ido, digamos, restando poco a poco libertad o libertades cuando hablamos de la seguridad social, de el derecho laboral, pues son ejemplos muy claros de cómo la autonomía de la libertad se ha visto restringida porque no todo lo que las partes quieran contratar y celebrar en sus actos jurídicos se vale o es correcto. Ya existen limitaciones si perjudican a, por ejemplo, un sector como pudiera ser sector laboral, ¿no? Los trabajadores. Para eso, pues, por supuesto, ustedes seguramente han recibido muy buena capacitación con excelentes abogados laboralistas que les han explicado y conocen el tema. Yo no entro a eso porque no es lo mío, pero lo pongo de ejemplo. Entonces, digamos que la autonomía de la voluntad es fundamental y ahí entra otro concepto. Si estoy diciendo que la voluntad es la que origina, de los contratantes, es la que origina la celebración de los contratos, quiere decir que hay una causa. Todo tiene una razón de ser. Cuando dos personas se reúnen para celebrar un acto es porque algo pretenden cada una. Es lo que conocemos como la causa de los contratos. Lo voy a decir de otra forma. Una cosa es lo que finalmente queda escrito en un papel, que sería un contrato, un acto jurídico, y otra cosa es lo que en realidad las partes han querido en su mente, en su voluntad, al ir y celebrar ese contrato. Generalmente es lo mismo. Coincide una cosa con la otra, que en el texto del contrato se expresa la causa que yo tengo, o sea, la razón por la cual yo quise celebrar ese contrato. Pero en ocasiones puede ser que la causa por la que yo voy y firmo ese contrato no se refleje exactamente en el texto mismo del contrato. No necesariamente eso es malo. Y mucho menos no necesariamente es delito. Pero bueno, lo único que quiero dejar claro es que todos los contratos y los contratantes cuando van y celebran un contrato llevan una intención. Algo desean, algo quieren para cada uno de ellos. Y eso es lo que en derecho se conoce como la causa de los contratos, o sea, lo que da origen a ese contrato. Voy a hacer un paréntesis para ilustrar esto que digo de la causa de los contratos. Fíjense que los franceses, que son muy buenos en derecho civil y muy innovadores, así como ellos hablaron y fueron innovadores totalmente al hablar de la autonomía de la voluntad, como ya dije en su tiempo, con las ideas de la Revolución Francesa, también después empezaron ellos mismos a darse cuenta de que esto no necesariamente era así, que había en ocasiones, por razones diversas, ajenas a los contratantes, que la causa de los contratos podría perderse o dejar de tener el propósito que los contratantes deseaban. Pongo un ejemplo. Si A y B deciden realizar un contrato de suministro por alguna razón, pero se presenta un evento posterior
quizá un evento en la naturaleza, un sismo, una inundación o lo que sea, o fenómenos económicos que no se esperaban, inflaciones o carestías, falta de suministros, en fin. Y esa proporción que había a la hora de contratar entre las partes se rompe, es decir, la causa que llevó a uno de ellos a contratar se rompe, entonces la autoridad tiene la facultad para entrar y corregir esa situación. Ahorita lo explico, me detengo porque estamos dando en este momento la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Muy buenos días a todos. Estamos en CADEFI disfrutando de un tema complejo, pero interesante y necesario, que se llama fraude por simulación. Y aquí yo he estado diciendo que, y tengo que decírselos a ustedes porque si no, no los voy a ubicar en el tema, y me perdonarán los compañeros de CADEFI que están escuchándome desde hace rato, pero lo voy a volver a decir. El planteamiento del problema sobre el fraude por simulación es el siguiente. Las facultades otorgadas para determinar la simulación de actos jurídicos y aplicar la cláusula antiabuso contenidas en los artículos 42b y 5a del Código Fiscal de la Federación, sumado a la creación del título sexto, relativo a los esquemas reportables, han dotado a la autoridad herramientas suficientes para perseguir no solo la evasión fiscal, sino también la tan codiciada elusión fiscal. Fíjense nada más el tema que tenemos. Yo decía que siempre ha sido una aspiración por parte de la autoridad fiscal combatir no solamente la evasión fiscal, que es el fraude fiscal, sino la elusión, que es un concepto diferente. Mucha gente no encuentra diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal. Yo di un criterio para distinguirlos y lo repito, en la evasión fiscal, propiamente dicho, defraudación fiscal, siempre existirá una intención dolosa por parte del contribuyente con el fin de evitar el pago de contribuciones o evitar pagar o buscar pagar una cantidad menor en sus contribuciones. Eso es una defraudación fiscal. Tenemos distintas formas de defraudación fiscal tipificadas y podemos estudiarlas todas en algún momento, pero la defraudación fiscal es eso. Siempre habrá una actitud engañosa, dolosa, que se puede expresar con una simple manifestación de voluntad, se puede expresar a través de un documento que contenga información falsa, alterada, documentos falsos. O sea, en la defraudación fiscal siempre habrá, digámoslo así, una mentira, ya sea verbalizada o por escrito, pero una actitud definitivamente engañosa. Eso les va a servir siempre para que ustedes distingan cuando hablamos de un fraude fiscal y cuando no. Si algún cliente de ustedes les hace alguna consulta y ustedes descubren que en alguna parte de esa historia que les está planteando su cliente hay una mentira, hay una verdad a medias, hay un documento que no dice la verdad, o de plano un documento que a todas luces es falso, no tienen ustedes ningún problema en decirle que está en una situación de la comisión de un delito de fraude, es decir, una defraudación fiscal. Ese es el elemento más importante para distinguir la defraudación fiscal. Pero
nosotros estamos hablando en el día de hoy que hay otro concepto que se llama elusión fiscal y que esa elusión fiscal, la autoridad fiscal siempre ha tenido